Bueno, buenos días. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Este, el día de hoy vamos a terminar con el contenido curricular de la materia, que ya nos falta bastante poco, la verdad. Tenemos este semestre, el tiempo ha, ha ayudado mucho estos 15, 20 minutos que hemos tomado por allí y por allá para terminar con más holgura. Y la verdad ha sido mucho provecho. Este, ya con esto, bueno, finalizamos el día de hoy finalizamos el contenido nuevo. Queda, y el día jueves podemos dedicarnos a hacer más ejemplos, ¿no? Más problemas. Este, Mientras se sigue conectando, les comento que en el Teams les puse a su disposición un conjunto de problemas resueltos que han salido en exámenes finales y de mejoramiento, que abarcan máquinas de inducción, máquinas sincrónicas y máquinas de C. Ahí tienen un conjunto más o menos interesante de problemas resueltos que han salido en evaluaciones previas, ¿no? Junto con lo que hemos hecho en clase, junto con los trabajos autónomos. No olviden los trabajos autónomos. Recuerden que los cursos nunca son iguales. Al menos los cursos que dicto yo, siempre voy haciendo pequeños cambios, pequeñas mejoras o experimentos en función de la experiencia de un semestre al siguiente, y las evaluaciones las diseño para ese semestre. Hay muchas cosas en común, pero también hay diferencias. Hay ejemplos que pruebo para ver cómo funcionan. Si funcionan bien, los repito. Si no funcionan bien, los cambio. Entonces, no es que esté mal buscar toda la información histórica, pero lo que ustedes han visto en este semestre es lo que más importante. Ese es el centro del curso. No pierdan esa diana, ¿no? Los cursos van evolucionando, es lo normal. Bueno, eso, entonces tienen esa información allí que igual es valiosa para ustedes, es útil seguramente para estudiar. Recuerden que esta semana nos toca la última lección, bueno, en un rato les comparto una encuesta para definir el horario, igual que en todos los casos anteriores, hacerla viernes o sábado. Y mm, mientras se siguen uniendo algunos compañeros para dar algo de tiempo, no sé si ahí tengan preguntas sobre el trabajo autónomo, alguien quiere hacer alguna consulta sobre el trabajo autónomo o sobre algo de lo que hemos hecho hasta ahora, podemos atenderlo mientras se unen más compañeros. Han estado ocupados viendo el tráiler de Spider-Man, entonces. Bueno, la... Ingeniero, Ajá, dígame. disculpe, literal 5 de la última pregunta, esa es la opción, bueno, no es literal 5, literal 3, es control de velocidad, ¿verdad? No es de posición. En el trabajo autónomo. Claro, ingeniero. Okay. Déjame abrirlo porque de memoria no recuerdo. Sé que les había propuesto el diseño de un controlador, pero no recuerdo. Debe ser de velocidad, no de posición, efectivamente. Debe ser de velocidad. Pero la posición es la derivada de la velocidad, así que más se podría. No es muy diferente hacerlo de posición. Este, sí, es la velocidad de operación. Sí, literalmente lo dice, la velocidad de operación.
Un PI para ajustar de forma automática la velocidad de operación. Ahora lo discutimos, que hoy vamos a ver diagrama de bloques. O sea, ese tema lo vamos a ver hoy. Ingeniero, disculpe, la derivación, ¿qué tipo de conexión es? Paralelo. Conexión paralelo en derivación o shunt. O sea, son sinónimos. O sea, esta es conexión derivación. Esto que está dibujado en la pizarra. Esto es paralelo también. En inglés le llaman shunt. Derivación vendría a ser la traducción de shunt. O sea, es que estás haciendo una derivación del camino principal. Pero es la conexión paralela. Bueno, la clase anterior habíamos quedado a mitad de camino de este ejemplo. Habíamos determinado los parámetros de la máquina y nos procedíamos a hallar el punto de operación. O sea, eso fue lo que quedó pendiente. Para el punto de operación, igual que en la máquina de inducción o en cualquier máquina eléctrica, ocurre, según la segunda ley de Newton, velocidad mecánica igual constante implica que el par electromagnético y el par mecánico son iguales. Es decir, que el par acelerante es igual a cero. El par electromagnético, según las ecuaciones que hemos visto en clase, es G y F por IA, menos el par de pérdidas rotacionales, y el par mecánico es el par de la carga. En esta máquina, porque es una máquina paralelo, implica que IF es igual al voltaje en terminales sobre RF y V es igual a RA por IA más E. Entonces IA es igual a V menos E sobre RA, siendo E G omega por IF. Entonces puedo sustituir todas estas ecuaciones en la expresión del par, de tal manera que el par electromagnético sería G por B sobre RF por V menos G omega B sobre RF dividido para RA menos el par de pérdidas rotacionales. Recordamos que las pérdidas rotacionales eran Bm por omega al cuadrado, según el modelo indicado en el enunciado del ejercicio. Esto implica que el par de pérdidas rotacionales es igual a la potencia rotacional dividida por la velocidad. Esto nos queda Bm por omega. Y el par mecánico era un polinomio cuadrático de la velocidad. Entonces, finalmente, si unimos todo, nos queda que G por V entre RF por V menos G omega B sobre RF dividido por RA menos Bm omega es igual a K1 omega cuadrado más K2 omega más K3. ¿Y quién es la incógnita? La incógnita es omega.
Todo lo demás en esta ecuación es conocido, excepto la velocidad. Entonces, si nosotros hacemos un poco de álgebra, podemos expresar esto como un polinomio cuadrático igualado a 0. Entonces nos quedaría G por BF cuadrado, RA por RF, menos G cuadrado, B cuadrado, RF cuadrado, RA, omega, menos BM, omega es igual a K1 omega cuadrado más K2 omega más K3. Y finalmente, podemos decir que K1 omega cuadrado más K2 más G cuadrado B cuadrado sobre RF cuadrado RA omega más BM, no, aquí el omega no va, más BM, omega más K3 menos G B cuadrado RA RF es igual a 0. Entonces, si hallamos las raíces de este polinomio, podemos hallar omega. Yo no me acuerdo cuánto eran, déjame buscar acá cuánto eran cada una de esas constantes para evaluar este polinomio. Entonces, RA RF es igual a 215.69 ohmios, RA 19.19 miliohmios, BM 0.153 segundos por radián, G 1.14 henrios, K1 0.04, K2 1.1 y K3 340. Con estos datos, ¿cuánto nos darían las raíces de este polinomio? Si tenemos estos datos, ¿cuánto nos darían las raíces del polinomio? ¿Cuánto nos quedan las raíces de este polinomio? Disculpe, no lo escuché. ¿Cuál era el valor de B? De B, aquí 0.1553. No, del voltaje. Ah, del voltaje. Eso no lo noté. El voltaje. 440. Gracias.
Y W, profe, disculpe. Ah, no, olvídalo, disculpe. Esa es la incógnita. Y Sí, no es W, es omega. Es la letra griega omega minúscula. La mayúscula es esta. Si ustedes en el editor de ecuaciones de Word escriben barra omega y le dan espacio, les aparece el simbolito. De hecho, creo que en el Fraile Mora, para denotar la velocidad, utilizan omega mayúscula. Cosa que me parece una decisión muy desafortunada porque coincide con la unidad de ohmio, que nosotros utilizamos mucho. Los mecánicos no, pero nosotros sí. Esa es una notación heredada del mundo de la mecánica, que utilizan la M para identificar momento y la omega mayúscula para identificar velocidad. Dígame. y sale un valor súper alto. Me debe Correcto. servir dos valores. Claro, ajá, dos valores, pero me salen súper altos. Que es súper altos. 240, no, sí, 246.157 ¿Y el otro? en negativo. No, o sea, debe haber un errorcito por allí. Sale 3.69 y el negativo sí me sale bien alto. Pero entiendo que el negativo no es el que necesitamos. Sí, ya va. Aquí no habrá un error de mi parte. No, pero Veamos. el positivo me sale 3.69. No, por ese número tampoco es. A ver si no copié ningún resultado mal de acá. 19,19. 215. Están considerando que aquí puse miliohmios. Sí, profe. IBM 1.1562 por 10 a la menos 3. Aquí hay una diferencia. Este número creo que lo puse mal. A mí me sale 186.32. Ese sí es. Ah, está mal BM, ya listo. No, pero si ese número estaba bien. Ese es el número. Ya ese es el resultado. ¿Cuál es el otro? Menos 6.945.57. Otra vez, me quedo aburrido ahora. Ajá. Aquí está. Ok. Este es el número. Este número sí está bien. Esta es la velocidad a la que va a trabajar. Recuerden que lo que estamos evaluando y es recomendable
hacer una visualización gráfica, sobre todo en los primeros problemas que uno resuelve. Lo que estamos viendo es la curva par velocidad de esta máquina, que al ser una máquina paralelo es una línea recta. Es una línea recta con una pendiente muy marcada, muy alta, junto con una parábola que es la carga. Es la carga. Que esto sería el polinomio que empieza aquí en 340 newton metros. Y estamos buscando este punto donde se interceptan. Esta es la velocidad de operación. Este es el par de operación. La máquina que nosotros estamos trabajando, si vamos a los datos nominales, tiene una velocidad nominal de 1800 revoluciones por minuto. Como es una máquina paralelo, esta variación de la velocidad es pequeña. Entonces uno esperaría que el punto de operación quede en el entorno de 1800 revoluciones por minuto. 1800 RPM equivale a 188,5 radianes por segundo. Entonces, yo no sabía cuál era la respuesta, pero sabía que tenía que estar cerca de este número. Y nos está dando 186,32, porque es una máquina paralelo. En las máquinas paralelo, esta pendiente es muy inclinada. Entonces, la velocidad tiende a cambiar poco. En las máquinas serie cambia más. Hay una regulación de velocidad más amplia. Pero el orden de magnitud la velocidad nominal de la máquina nos da un orden de magnitud de dónde va a estar la solución. Si yo conecto una máquina de 100 kilovatios con una bomba de 80 kilovatios, la velocidad va a estar en el orden de magnitud de la velocidad nominal. No me va a dar mucho más grande, no me debería dar negativa tampoco. Me tiene que dar en ese orden de magnitud. Yo les recomiendo hacer la cuenta como yo lo he planteado acá. Vean que yo hice el análisis algebraico con letras. Y una vez que obtuve la expresión de la ecuación, utilizo los parámetros que calculamos previamente, 4 decimales. De esta manera, evito truncamientos. Si yo hago todas las operaciones que están marcadas acá y voy truncando, inclusive con 4 decimales, puede ser que el resultado me dé 190 perfectamente, o que me dé 182, dependiendo de cómo trunquen. O sea, los resultados cambian por truncamiento. Entonces, para evitar ese problema, uno tiene que primero trabajar con 4 cifras significativas, siempre, y ahorrar las cuentas intermedias. Yo hubiera podido hacer todas estas operaciones intermedias. Hago esta y trunco en 4 decimales y después hago otra operación y vuelvo a truncar en 4 decimales y al final me queda la constante que multiplica omega. Pero como tenía 3 o 4 operaciones intermedias y yo trunqué en cada operación, ese resultado va cambiando por decimales. Y si afecta, si cambian los resultados, da otra cosa. Y eso hay que evitarlo. Uno tiene que hacer cálculos que no se vean afectados por truncamiento. Recomendación, hacer la cuenta con letras. Y aparte observarán que hay muchas similitudes en los problemas, que las diferencias son pocas. Muy bien, entonces tenemos la velocidad, pero eso no era todo lo que nos pedía el problema. El problema también nos pedía, por ejemplo, la eficiencia. ¿Cómo calculamos la eficiencia en este punto de operación?
¿Cómo se define la eficiencia de una máquina eléctrica? La potencia de salida sobre la potencia de entrada. Potencia en el eje sobre potencia de entrada. Entonces, la definición más amplia fue la que nos dio el compañero que habló primero, que es potencia de salida dividida para potencia de entrada. Esa es la definición más amplia de eficiencia. Quiero borrar acá que hay muchas cosas. Entorpecen la lectura de esto. Ok, entonces esto es 448. Entonces, la eficiencia siempre es potencia de salida dividida para potencia de entrada. ¿Quién es la salida en el motor? Como dijo la segunda persona que participó, la potencia de salida es la potencia en el eje. Porque estamos hablando de un motor. En los motores, la potencia de salida está en el eje. Acá la podemos ver acá. Potencia en el eje. Y la potencia de entrada es la que entra a la máquina. Que en este caso sería potencia eléctrica. Entonces, para calcular la eficiencia, tenemos que calcular la potencia en el eje y la potencia eléctrica cuando omega es igual a 186.32. Cuando omega es igual a 186.32. Entonces, la potencia en el eje es igual al par en el eje multiplicado por la velocidad de operación. Y eso es igual a el par mecánico por la velocidad de operación, o G por IF por IA menos por la velocidad de operación. Lo podemos calcular de cualquiera de las dos maneras. Creo que el par mecánico es más rápido, hay que evaluar menos cosas. El par mecánico sería K1 por omega de operación al cuadrado más K2 por omega de operación más K3. Las constantes K están acá. Vamos a ver si logro que se vea todo. Ahí se ve todo, aunque es poco pequeño. Bueno, vamos a recopiarlo acá porque si no, no se ve. Entonces, las constantes K. Entonces sería igual a 0.04 por omega de operación al cuadrado más 1.1 por omega de operación más 340. ¿Cuánto nos quedaría el par mecánico? $1933.6609. Muchas gracias. Esto implica que la potencia en el eje sería
1933.6609 newton metros por 186.32 radianes sobre segundo. ¿Cuánto nos quedaría la potencia? 360.292. 166. No, 360. Ok. 1000, ¿Y lo otro era? bueno, 292. 292 kilovatios. Recuerden que hay que usar unidades de ingeniería. Si estamos hablando de miles, kilovatios. O kilonewton metros, o no pongan 360.292 con 435.2 porque el profesor dijo que eran 4 decimales. No, unidades de ingeniería. Son miles, kilos. Prefijos de ingeniería, perdón. Ok, entonces acá tenemos la potencia en el eje, que es el primer término de la eficiencia. Ahora nos falta la potencia eléctrica. ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica? Bueno, la potencia en el eje, Voltaje por corriente. a su vez, claro, pero no conocemos la corriente. La potencia en el eje, todavía, pues la podemos calcular. La potencia en el eje, a su vez, es la potencia electromagnética menos las pérdidas rotacionales. Entonces, de acá podemos calcular la potencia electromagnética como la potencia en el eje más las pérdidas rotacionales, que lo podemos calcular fácilmente, lo que nos queda 360.292 kilovatios más BM, que era 0.15 3 por omega de operación al cuadrado. ¿Cuánto nos queda la potencia electromagnética? ¿Cuánto nos queda la potencia? $365.585 kilovatios. Muy bien. La potencia electromagnética es igual a la potencia que cae en esta fuente. Por tanto, es igual a E por IA. E es igual a G
omega operación por IF, que sería G, omega operación por B entre RF. Entonces podemos sacar el valor de E, que nos quedaría 1.14 henrios por 186.32 radianes por segundo por 440 dividido para 215.62. Podemos sacar cuánto es G. Y de acá podemos sacar cuánto es A. Y A, perdón. Que acá nos comparten el valor de la FEM. Y la corriente de A, 863.136. sí, Cristian, te faltó multiplicar por 1000. Ok, entonces, ya tenemos la corriente IA, que es la corriente que circula por acá. También tenemos la corriente IF, que es esta corriente, que es B sobre RF. Entonces podemos calcular la corriente total. La corriente total es IA más B sobre RF, que sería 863.136 amperios más 440 voltios, dividido para 215.625. Y la potencia de entrada, que es la potencia eléctrica, sería V por I total, cuando nos quede total, O 865.176. Se queda 380.677 kilovatios. muchas gracias. Es 380, no 386. Perdón. Entonces, la eficiencia finalmente nos queda 360.292 kilovatios dividido para 380.677 kilovatios.
0.9465. Y aquí tenemos la eficiencia de operación. Para esta carga, para esta condición de operación, la máquina opera con una eficiencia de 0.9465. Esta es la eficiencia de operación en las condiciones planteadas. Como hay muchas redes de por medio, este es un problema donde una vez conocida la velocidad de operación, lo que hay es que manejar el circuito equivalente, seguramente hay formas alternativas de llegar a una respuesta correcta. Esta es una con la que yo me siento cómodo, o se me ocurrió en este momento. Yo mismo, en otro momento, seguramente lo haría distinto. Pero una vez que tenemos el circuito equivalente y la velocidad de operación, podemos simplemente utilizarlo. Entonces, en este ejemplo, hemos utilizado el circuito para dos cosas. Primero, para estimar parámetros a partir del punto nominal. Ya, con el punto nominal fuimos capaces de estimar parámetros. Y el segundo ejercicio que hicimos, bueno, ok, si conozco los parámetros y conozco algunas características de la carga, ¿cómo operaría la máquina? ¿Qué eficiencia tendría? ¿Cuál sería la corriente de armadura? ¿La corriente de campo? En fin, son dos tipos de problemas diferentes que hemos hecho dentro del mismo ejemplo. El ejemplo nos proponía un tercer escenario que era especifique una resistencia de arranque tal que la corriente de arranque sea 1.2 veces la corriente nominal. Verifique que el sistema es capaz de iniciar el movimiento asumiendo la carga del literal anterior. Entonces, este es un problema de energización, de arranque. Las máquinas de inducción se pueden arrancar directamente desde la red. O sea, yo puedo tomar una máquina de inducción, conectarla a una red cuyo voltaje sea igual al voltaje nominal de la máquina y encender la máquina. Y aunque durante la aceleración la máquina va a demandar más corriente que lo que demanda en operación regular, típicamente alrededor de 6 veces más corriente, con eso no dañamos la máquina. Un ejemplo de esto, un ventilador. Todos acá hemos energizado ventiladores. Lo hemos puesto en 3 y mientras el ventilador acelera, si uno midiera la corriente, va a haber un pico de corriente, una corriente elevada durante el tiempo de aceleración. Pero con eso no dañamos a la máquina de inducción. Salvo, bueno, hay algunas máquinas que soportan un número de arranques en el tiempo, pero en general no dañamos a la máquina. Las máquinas DC, por el contrario, si hacemos el mismo ejercicio de tomar la máquina de corriente continua, por ejemplo esta de 440 voltios, la conectamos a una red DC de 440 voltios y la energizamos, ese ejercicio deteriora la máquina y potencialmente la daña. Es un ejercicio destructivo, porque la corriente de arranque sería increíblemente elevado. Entonces, las máquinas de corriente continua siempre tienen asociados mecanismos de arranque automáticos. Los mecanismos más simples incluyen resistencias en serie, simplemente una resistencia en serie que limite la corriente, que se vaya quitando mediante contactores durante el tiempo de aceleración para evitar altas corrientes, o con variadores de velocidad hoy en día. Pero cualquiera de los mecanismos en la máquina de corriente continua es indispensable. O sea, en la máquina de inducción es una opción que se utiliza más para evitar problemas en la red que por la máquina. O sea, la razón por la que se utilizan arrancadores en máquinas de inducción es para evitar problemas en la red. La razón por la que se utilizan arrancadores en máquinas de corriente continua es para evitar problemas en la máquina. Muy bien, entonces,
La idea de este ejercicio es que tenemos la fuente de 440 voltios y vamos a añadir una resistencia en serie a la máquina y queremos evitar que cuando la velocidad sea cero, queremos limitar esta corriente de arranque. Entonces, en t igual 0, si la resistencia de arranque es igual a 0, esto sería IA y esto sería IF. La corriente IA sería VA menos E dividido para RA. Como omega es igual a 0, implica que E es igual a 0. Entonces, la corriente IA sería el voltaje VA sobre RA, que sería 440 voltios dividido para 19.19 miliohmios. ¿Cuánto nos quedaría este número? 22.928. ¿Cuánto era la corriente nominal de esta máquina? Vamos a revisar cuánto era la corriente nominal, que eso lo calculamos la semana pasada. 612.79. ¿Cuánto nos da 22.928 dividido para 612.79? 37.42. Entonces, como observa, si no colocamos la resistencia de arranque, lo que ocurre es que lo único que limita la corriente es la resistencia de armadura, que por diseño es muy pequeña. Entonces, la corriente es increíblemente grande. O sea, estamos hablando de casi 23 kiloamperios, que es más de 35 veces la corriente para la que está diseñada ese circuito. Eso es destructivo, eso es demasiada corriente. De hecho, tiende a producir arcos en el colector cuando se hace este ejercicio imprudente. Entonces, la conclusión es que es necesario hacer algo. La resistencia de arranque, aunque se puede colocar acá, es más cómodo colocarla acá. O sea, la cuenta es un poco más sencilla. Directamente en serie con la armadura. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Yo quiero que la corriente de arranque sea igual a 1.2 veces la corriente nominal. Entonces, la pregunta es, entonces, IA ahora va a ser VA sobre RA más la resistencia de arranque que yo estoy colocando. Entonces, de acá podemos despejar quién es la R de arranque, que nos va a quedar VA sobre 1.2 veces la corriente nominal menos RA. ¿Cuánto nos quedaría esa resistencia?
579 miliohmios o 0.579 ohmios. Ok, 0.579 ohmios. Pues. ok. Esto es aproximadamente 0.6, porque esto sería una resistencia que vamos a comprar, ¿no? O sea, no vamos a comprar una resistencia de 0.5791, sino una de 0.6. Esa sería aproximadamente la resistencia total que hay que poner en serie para limitar la corriente de arranque a 1.2 veces la corriente nominal. ¿Cuánto limitar? Mira, depende de cuántos arranques. Si tu máquina solo hace un arranque o hace un arranque el día o un arranque cada 4 o 5 horas, puedes permitir una mayor corriente de arranque, 2 veces la corriente nominal. Recuerden que eso lo que va a hacer es calentar más aceleradamente la máquina. Si la máquina es por el contrario, hace múltiples arranques en poco tiempo, entonces hay que limitar la corriente de arranque a la corriente nominal. Para eso hay que hacer un cálculo térmico de cuánta potencia está disipando, de cuánto se va a calentar la máquina por los arranques. Si uno necesita un nivel de precisión muy detallado. Pero en general, alrededor de la corriente nominal, 2 veces la corriente nominal, son números razonables. Disculpen. Los accionamientos reales no tienen una sola resistencia, sino que la resistencia se va dividiendo en tramos, donde la sumatoria de todos los tramos sería 0.6 ohmios, y acá uno lo pone en paralelo con contactores que vas cortocircuitando en función que la máquina va alcanzando determinados hitos de velocidad. Tú puedes medir la velocidad de la máquina y en lo que la máquina alcanza determinados hitos vas cortocircuitando esas resistencias. A ese nivel de detalle no vamos a llegar. No, se los comento para que sepan que esos accionamientos existen. En el Fitzgerald y en el Chapman esto está bastante bien explicado. Si alguien se encuentra con este tipo de aplicaciones. Estas aplicaciones eran muy comunes, muy comunes en 1980. 1990 deben haber quedado por allí, hoy no tanto. Hoy la verdad no son tan comunes. Yo nunca me he conseguido uno. Pero sí sé que en un momento histórico donde eran muy comunes. Yo me he conseguido motores viejos que quieren cambiar a motores de inducción. Entonces no me ha tocado pelear con la extracción vieja, sino con la nueva. Pero sé que existen. No me sorprendería conseguirme una. Se utilizó muchísimo en el pasado. Entonces es bueno conocer ese esquema. Y tampoco son esquemas tan complicados. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes puede diseñar un esquema de contactores de operación secuencial tomando medidas de un sensor de velocidad. Estoy seguro que ustedes tienen esas habilidades. Pero bueno, esto era el mecanismo de arranque. La pregunta adicionalmente tenía verificar si con esta resistencia la máquina era capaz de acelerar, creo que era la pregunta. ¿Cómo verificamos esto? ¿Cómo verificamos que la máquina es capaz de acelerar?
El torque tiene que ser mayor que el torque de la carga. El torque del motor tiene que ser mayor al torque de la carga cuando la velocidad es cero. Porque queremos iniciar la aceleración. Entonces, el torque de la carga, cuando la velocidad es igual a cero, es 340 newton metros. Y el torque eléctrico es igual a G por IF por IA menos el par de pérdidas rotacionales, que es cero porque este depende de la velocidad. Si la velocidad es cero, esto es cero. Entonces nos quedaría 1.114 henrios, 440 entre 215.62 y 1.2 veces la corriente nominal. ¿Cuánto nos queda este torque? Minuto. Mil 1671. 1671. Sí. Punto 63. Bueno, punto 64. No, da igual. Muchas gracias. Entonces, como el par eléctrico es mayor al par de la carga, el motor es capaz de acelerar con aunque la corriente está limitada por la resistencia de arranque. Y ampliamente, además, se dan cuenta que a pesar que limitamos la corriente de 37 veces a 1.2 veces, es decir, limitamos mucho la corriente, aún así el motor es capaz de arrancar. ¿Por qué eso es así? Porque en la máquina paralelo la pendiente es muy marcada, es muy grande. Entonces realmente no, el punto de corte con el eje X da no sé cuántos miles de newton metros, con el eje Y, perdón, pero eso no es un punto real, la máquina no puede operar con esa corriente, se dañaría. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este problema, es un problema bastante completo. Ok, yo vamos a dejar de compartir acá para compartirles esta pizarra completa.
Ok, déjame copiar esto acá en el canal. Principal, general. Okay, entonces aquí les acabo de compartir todo el problema que resolvimos en las dos clases anteriores. En la diapositiva también hay una solución, no necesariamente idéntica, aunque los números sí coinciden. Pero no es necesariamente idéntica la solución. Ok, vamos a entonces entrar lo que es el último tema de la materia. Como les había adelantado al principio, hoy terminamos contenido, hecho que me contenta mucho porque no terminamos en la última clase, eso es maravilloso. Y también siento que hemos ido a un ritmo razonable, que no he corrido tanto. Llega acá, me está volviendo loco. Disculpen, esto está tiembla que tiembla aquí. Ok. El diagrama de bloque. La expresión o la representación de la máquina de corriente continua mediante un diagrama de bloques tiene por finalidad plantear un problema de control a nivel industrial. Yo creo que lo comenté en una clase previa, pero cuando uno estudia la historia de la ingeniería eléctrica, uno observa que bueno, sus orígenes nacen por allá a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con la investigación de la batería de Volta, que fue un poco antes, y después el desarrollo de la máquina de corriente continua, que se desarrolló en el siglo XIX, que da lugar a la creación de la empresa eléctrica General Electric, y de allí surge la empresa eléctrica Westinghouse, que trabaja en corriente alterna con Tesla y Siemens, y que desarrollan el transformador y la máquina de inducción, estos dos, razones por las cuales ganaron esa competencia, especialmente por el transformador. Pero si uno profundiza un poco más, lo siguiente que aparece en la historia como un hito muy relevante es el intento de controlar a la máquina de corriente continua, porque no, a pesar que estaba la máquina C, la máquina de corriente continua era más controlable, y el desarrollo de la primera electrónica de potencia con los diodos de vapores de mercurio. Y esa electrónica de potencia muy, muy inicial, después desarrolló todo lo que es la electrónica analógica y después la computación. Y a mí me parece muy interesante porque el génesis de todo ese desarrollo y todo lo que ha desencadenado aquellas investigaciones es el control de la máquina de corriente continua para resolver aplicaciones industriales. Y a pesar que han pasado 100 años y que hemos desarrollado una cantidad de cosas como humanidad que no eran ni siquiera imaginables por las personas que empezaron a trabajar en aquel problema, la necesidad de controlar para aplicaciones industriales a la máquina de corriente continua o a las máquinas AC hoy en día sigue estando presente, sigue siendo un tema de interés. Entonces, en esta última subunidad vamos a tratar el concepto del control de la máquina de corriente continua desde el punto de vista de máquinas. Como lo mencioné, aquí hay un elefante en el cuarto que se llama electrónica de potencia, que es muy importante, porque es el cómo. Aquí yo voy a hablar del qué, que es el control de la máquina.
El cómo es mediante electrónica de potencia, entonces que uno puede usar troceadores, puede usar rectificadores controlados, puede usar convertidores step down, step up, clock, and so on. Y seguimos así toda la vida. Hay un montón de convertidores que tienen ventajas, desventajas, fortalezas, debilidades, etc. Pero ¿qué es el control de la máquina? Entonces, como es un problema de control, lo lógico es aprovechar la teoría de control. Y la teoría de control está basada en la representación de los sistemas. Bueno, hay básicamente dos vertientes. Tenemos la representación en espacios de estado o la representación en diagrama de bloques. Y como ustedes deben saber, son análogas. Yo puedo convertir un sistema en espacios de estados en función de transferencia y viceversa. Entonces, el problema de control de máquinas se nutre mucho de la teoría de control para aplicarla en la aplicación. Probablemente la mayor diferencia con la teoría de control es que como estamos en un curso de máquinas, nosotros no vemos la planta como algo genérico, etéreo, que está allí y que hay que modelar de alguna manera, que es la visión de los ingenieros de control, sino que la vemos, sino que profundizamos en el entendimiento de la planta. O sea, no nos interesa controlar cualquier sistema no lineal o lineal, sino nos interesa controlar este sistema con sus peculiaridades. Pero evidentemente tenemos que nutrirnos de toda una teoría de control que está allí, que es muy potente. Entonces, ¿cuáles son los problemas de control? El problema de control son el control de velocidad de la máquina. Podemos dividirlo como velocidad o par. Hay sistemas industriales donde no es necesario controlar la velocidad como variable mecánica, sino el par. Por ejemplo, en las aplicaciones de extracción de petróleo, que se utilizan sistemas de bombeo en pozos profundos, se utiliza una viga, un metal, una viga de metal que se entorcha, se contorsiona así, o sea, como un resorte. Y cuando ya toma la presión, que ya se ha doblado todo lo que podía doblarse, el petróleo empieza a subir alrededor de la viga. Esa es la bomba. Eso es una viga de desplazamiento, una bomba de desplazamiento positivo. Pero el petróleo está en la tierra, eso no es un fluido uniforme. En zonas con petróleo muy pesado, ese petróleo puede traer piedras, o no, trae piedras y roca, y el petróleo viene más compacto, menos compacto. Y en ocasiones es tan densa la mezcla que se está bombeando hacia arriba, que el torque, para mantener la velocidad de operación, el torque sube mucho. Y si ese torque sube demasiado, que se le aplique demasiada torsión a la viga y la viga se parta. Si la viga se parte, se despega de la parte superior y la gravedad hace que toda la viga y la columna de petróleo vayan con mucha aceleración o vayan con la aceleración de la gravedad hacia el fondo del pozo y pueden romper el pozo y hacer que se pierda la operación. Porque si se rompe el pozo, el petróleo se va por allí y lo perdemos. Y eso evidentemente no queremos que suceda. Entonces, ¿cómo evitamos que suceda eso? Si el control es un control de par más que de velocidad y va regulando la cantidad de par que demanda el sistema, y si el sistema pide más par, él lo limita y la velocidad cae, evidentemente, pero cuidas la viga, es un control mucho más apropiado en esa aplicación que el control de velocidad. Porque el control de velocidad, él va a mantener la velocidad. Si para mantener la velocidad tiene que subir el par, sube el par. Entonces, ese tipo de especificidades de algunas aplicaciones nos hablan de que en ocasiones tenemos que hacer control de velocidad, en otras control de par,
pero también podemos hacer control de posición. También podemos hacer control de posición. Ese es otro tipo de control. Los brazos robóticos son un buen ejemplo de control de posición. Quiero subir algo y ponerlo en esta posición, que se mantenga allí. A pesar que se va a montar una persona, le voy a montar un motor a un vehículo que lo va a jalar hacia abajo, yo quiero que se mantenga allí. O para un robot en un almacén que está moviendo cosas en un almacén, hay control de velocidad y de posición. Tienes que quedarte en esta posición. Pero bueno, en fin. Para ello hay que plantear, hay que tratar de ver la máquina como un diagrama de bloques, donde la máquina es la planta. O sea, la planta del sistema, lo que en control llaman la planta, es la máquina. Para hacer control de máquinas de corriente continua, hay dos aproximaciones. El control del circuito de campo y control por el circuito de armadura. Para control por el circuito de campo, yo tengo que cambiar el campo de la máquina. Entonces, acá estoy hablando de máquinas de excitación separada. ¿Por qué? Porque en la máquina de excitación separada es donde yo puedo mover el campo para lograr que la máquina tenga un comportamiento diferente. Hay un paralelo híbrido donde yo pongo en serie una resistencia con el campo variable, puedo hacer algunas cosas, pero en general tiene que ser una máquina de excitación separada. Esta máquina de excitación separada, yo cambio el campo y dejo la armadura constante. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el circuito de campo es de menor potencia. Entonces el convertidor que yo voy a colocar en el circuito de campo es más pequeño que el convertidor del circuito de armadura. La desventaja, tengo menos rango de control. El control es más limitado. La otra aproximación, que es la aproximación más utilizada, es hacer control por el circuito de armadura. En esta aproximación vamos a ajustar la tensión de armadura que hasta ahora había sido constante, ahora es variable. La tensión de la armadura será aquella necesaria para cambiar la operación de la máquina. Acá la pregunta es, ¿cuánto tendrá que ser el voltaje de armadura si yo quiero que la velocidad sea 200 radianes por segundo? Y mi convertidor tiene que ser capaz de hacer eso. Pero la pregunta realmente es, yo quiero que eso ocurra, yo quiero poder diseñar un controlador que se encargue de hacer ese seguimiento a lazo cerrado. Entonces, para ello, planteamos el diagrama de bloques que les presento a continuación, que es el diagrama de bloques de la máquina de excitación separada o imán permanente. Recordemos que nosotros teníamos la ecuación de la armadura, que el circuito equivalente de la armadura transitorio era este. Donde BA es igual a RA por IA más LA, la derivada de la corriente A en el tiempo, más G omega por IF. Entonces, G por IF lo llamamos el enlace de flujo. Lo hicimos en una de las primeras clases.
Si nosotros asumimos que esto es igual a constante, la máquina queda lineal. Si esto es constante, la máquina resulta un modelo lineal. Toda la teoría de control que usualmente se ve a nivel de pregrado es para sistemas lineales. Luego uno se da cuenta que la realidad es un poco más dura y que los sistemas son no lineales casi todos. Pero una de las grandes ventajas de la máquina de corriente continua, de imán permanente o de excitación separada, manteniendo la corriente de campo constante, es que es un sistema lineal. Eso hace que su control sea muy simple. Muy simple, la verdad. Entonces, si nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a esto me quedaría que la tensión en el dominio de la frecuencia es igual a RA más LAS por IAS más lambda F por omega S. Porque la velocidad es variable. Entonces, si nosotros despejamos de acá este término, observamos que si por acá viene omega, ya vamos a ver por qué por acá viene omega. Omega por lambda es este término. Entonces, VA menos omega por lambda, pasé el término lambda por omega restando, lo divido para la función de transferencia de la armadura, que es RA entre LS, y ¿qué obtengo acá? ¿Cuál es la salida acá? ¿Qué variable es esa que está allí? A ver si alguien se da cuenta. Es la corriente. Esa es la corriente de armadura, efectivamente. Esto es IA. O sea, porque de acá, si nosotros despejamos, vamos a despejar acá arriba, IA me quedaría 1 sobre RA más LAS por BA menos el flujo por omega. Entonces, en el diagrama de bloques, lo que tengo es la corriente despejada. Si nosotros multiplicamos la corriente por el flujo, obtenemos el par, porque recuerden que el par es igual, el par electromagnético, a G por IF por IA. Y esto es el flujo. Entonces, si yo multiplico IA por el flujo, obtengo el par. Entonces, la ecuación mecánica es J por la derivada de omega con respecto al tiempo es G por IF por IA menos BM por omega menos el par mecánico. Esto es igual a lambda F. Entonces tengo el par. Si expresamos esto en Laplace, nos quedaría J por S más BM por omega es igual a G por IF por IA menos el par mecánico. El par mecánico, que es externo a este sistema, entra por acá. Acá uno puede incluir el modelo del par que hemos utilizado, por ejemplo, un polinomio. Esa sería la perturbación de este sistema.
esto es un sistema que tiene que rechazar perturbaciones. Entonces, y acá, al pasar por la función de transferencia del eje, obtenemos omega. Y esto es la planta. Este es el modelo del motor como planta para control. Vamos a... Esto ya lo mencioné. Vamos a tratar de implementar esto en Simulink rápidamente. Aquí vamos a hacer una aplicación de esto. Simulink acá. Vamos a abrir una nueva ventana y ahora vamos a compartir acá la computadora. Ok. Cristo, ¿no? No lo puedo pegar. Bueno, chévere. Vamos a dibujar acá la función de transferencia. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y los parámetros de la máquina. Voy a tomar una máquina de la librería para utilizarla de ejemplo. O bueno, vamos a utilizar la máquina que teníamos acá. Vamos a usar la misma máquina que teníamos acá. Entonces vamos a buscar un transfer function. Entonces, ¿cuánto era no tenemos la inductancia? Ok, vamos a tomar un valor típico. Vamos a tomarla 100 milisegundos. Entonces, ya, aquí sacar la cuenta. Entonces, si considero TA igual 100 milisegundos, RA es igual a 19.19 miliohmios, L sobre R, entonces LA es igual a RA por TA. No estoy sacando bien. Ah, sí, pero TA no lo saqué bien. Ahora se me queda bien. No sé. Voy a tomar que LA es... En el problema que usamos ahorita, voy a tomar que LA es este número. Es 1.91 milihenrios. Lo voy a asumir conocido. Entonces, sería LA y RA es 19.19 e a la menos 3. Entonces, esta sería la función de transferencia
¿Dónde está? Ok. Esta sería la función de transferencia. Ajá, esta sería la función de transferencia esta. Luego tendríamos una ganancia. Luego tenemos una ganancia que sería G. G es 1.14 por IF, que era 440 dividido para 215.62. Esa sería la ganancia. Tenemos un sumador. Acá, el otro dato que necesitamos es J. Acá. RA igual 19.19 miliohmios. LA igual, son los datos conocidos, 1. milihenrios. G igual 1.14 henry. Estoy simulando la máquina que teníamos antes. RF igual 215.62 ohmios. Y F igual a 440 voltios dividido para RF. ¿Qué más? J. Vamos a poner J igual a 0.15 kilogramos metro cuadrado. BM era 0.153, si la memoria no me falla. Ahora sí tengo todos los datos. Esos son los parámetros que estoy considerando. Entonces, la segunda función de transferencia, que sería la función de transferencia de la máquina, sería J, que tomé como 0.15, y esto sería 0.153. Esta ganancia va acá, y aquí está el resumador. Ok. Ok. Ok, entonces fíjense. Yo voy a colocar acá la carga. Creo que es así. Voy a colocar acá la carga mecánica que nosotros tenemos, que es un polinomio de la velocidad. La carga era, ¿cuánto eran las constantes? ¿Cuánto era la constante de primera? La que multiplicaba la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto era la constante que multiplicaba la velocidad al cuadrado? ¿Cuánto eran las constantes del modelo de la carga?
que sería 0.04 por U al cuadrado más 1.1 por U más 340. Entonces, este es el par de carga. Y acá tengo la entrada de la tensión de la máquina. Entonces, acá en la tensión de la máquina voy a colocar una rampa que en principio quiero que llegue a 440 voltios en 5 segundos. Y acá lo voy a limitar a 440. Entonces, vamos a poner acá. Esto es IA. Entonces, aquí tengo IA. Que se ve. Entonces, aquí tenemos IA. Aquí tenemos TE. Acá tenemos TM. Aquí tengo la velocidad. Y aquí tengo E. Y lo que me faltan son unos scopes. Entonces vamos a graficar esto. La corriente. La velocidad. Y ¿qué más podemos graficar? ¿Qué otra variable quieren ver? ¿Alguna otra variable que quieran ver? Ok, vamos a graficar esto. Vamos a correr esto entonces. Muy bien, entonces aquí tenemos primero la rampa que le coloqué para verificar que lo hice bien. Entonces le puse una rampa, una tensión variable a la máquina que va de 0 voltios a 440 voltios en 5 segundos. Esa es la alimentación de la máquina. ¿A qué velocidad tiene que llegar la máquina en régimen permanente con esta carga?
¿Cuál es la velocidad que tiene que tener el régimen permanente con esta carga? ¿Todavía queda alguien despierto? ¿Cuál es la velocidad del régimen permanente? Esta es la misma máquina del problema que acabamos de analizar. 186. Okay, digamos 186. Entonces, vemos acá que la velocidad de operación, bueno, aquí nos dio 187.5. Hay un error de ahí de decimales. Nos debe haber dado 186. Pero bueno, debo haber truncado debo haber colocado algún decimal mal. Pero bueno, entonces debería coincidir esto. Acá vemos que la velocidad sigue bastante bien la rampa que le puse el voltaje, ¿no? El voltaje era una rampa, la velocidad también es una rampa. Hay una relación directa input-output en mi sistema. Yo pongo una entrada de voltaje, tengo una respuesta de velocidad. Esta es la velocidad. Profesor, disculpe, ¿qué es esa oscilación que se muestra al inicio de la gráfica? Esta oscilación, bueno, porque tenemos un sistema de segundo orden. Bueno, primero está un poco fea. Vamos a mejorar esta simulación. Okay. Esta oscilación, bueno, primero porque es un sistema de segundo orden, entonces es natural que tenga alguna oscilación, pero esto es una oscilación electromecánica. Aquí parece que está oscilando el sistema eléctrico, o sea, las inductancias de la máquina con la inercia. Probablemente porque la rampa es muy fuerte, o sea, y tiende a oscilar un poco. Habría que ver los modos de oscilación, sacar los polos del sistema para ver por qué está produciendo esa oscilación. O sea, acá podemos sacar la función de transferencia completa del sistema, haciendo las entradas cero, tanto la entrada de par mecánico como la entrada BA, y sacar la función de transferencia y ver los polos para ver cuáles son los polos oscilatorios. Pero pareciera que tienen que ver con la inercia y el amortiguamiento de la máquina. Pero tenemos un sistema de segundo orden, que así que es natural que haya oscilaciones, que puedan aparecer polos oscilatorios. Pero por donde están ocurriendo me parece que se deben a eso. Aquí tenemos la corriente. Bueno, si una variable oscila, todas oscilan. Aquí también tenemos una oscilación en la corriente. Déjame ver si es por la inductancia, que ese parámetro me lo inventé. Vamos a duplicarle la inductancia a ver si fue el que no puso un parámetro coherente. Eso es lo malo de inventarse los parámetros. Traté de que fuera razonable, pero al final me lo estoy inventando. Le puse mucho. Sí, creo que tiene que ver con la inductancia que puse. Pero habría que, para saber bien por qué es, tengo que sacar los polos del sistema y ver cuál es el polo oscilatorio. O sea, hay un polo que es un número complejo. Hay parte real y parte imaginaria, y está oscilando naturalmente como se observa. Y para poder saber a qué se debe la oscilación, hay que sacar la cuenta algebraicamente, ¿no? Para ver si está asociada si la oscilación a qué parte de la máquina está asociada.
Ok. Si nosotros quisiéramos hacer un sistema, bueno, antes de hacer la siguiente cosa que quería hacer, aquí yo estoy modelando la máquina por diagrama de bloques, pero todo el semestre hemos estado utilizando los modelos disponibles en la librería. Vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar el modelo en la librería de la máquina de C, que también tenemos un modelo aquí en la librería. Esta es la máquina de C, aquí está la máquina de C. Y vamos a configurar esta misma simulación. Una fuente variable de tensión que iría a la armadura. Esta es una fuente controlada de tensión y la señal de control va a ser esta misma, que iría acá a la armadura. Y en el campo acá habría que colocar una alimentación constante, que fue lo que estoy simulando. Aquí estoy simulando la máquina con una alimentación constante en el campo de 440 voltios. Vamos a poner acá una fuente constante. O sea, no es exactamente la misma máquina que estudiamos, porque la estudiamos paralelo. O sea, es la misma máquina que estudiamos, pero como si fuera excitación separada. 440 voltios. Y aquí vamos a estar un selector. Vamos a medir acá en la máquina. Aquí va a medir la velocidad y la corriente de armadura. También puedo medir el torque. Entonces, el primer término es la velocidad. Entonces, para el par de carga mecánico, un poquito más arriba para que no se mezclen los. Y los otros son osciloscopios. Uno para la velocidad, otro para la corriente y otro para el par. Ahora tengo que configurar la máquina. La resistencia de la armadura era 19.19 miliohmios. LA era 1.191 milihenrios. La resistencia del campo era 265.62. La inductancia del campo voy a dejar este valor, pero es que no lo tengo, igual no lo quiero mover. La inductancia mutua 1.1.4. La inercia era 0.15. BM tomamos 0.153. Y ok. Entonces ahí deberíamos tener, faltaban las condiciones iniciales. No lo podemos poner condición inicial, ni modo. Entonces si le doy play, porque me das error, porque me faltó algo. Me faltó acá,
este bloquecito. Si le damos play acá, obtenemos exactamente la misma respuesta. Porque básicamente lo que está haciendo Simulink es lo que yo estoy haciendo con el diagrama de bloques. Es la misma respuesta que obtuvimos con el diagrama de bloques. Una representación, es la misma representación, ni siquiera podemos decir que es una representación simplificada. O sea, representar la máquina de corriente continua mediante el diagrama de bloques o utilizar el modelo de la máquina DC que está presente en la librería de Simulink es exactamente lo mismo, es exacto, no es ni siquiera una aproximación. Entonces eso hace bastante útil o bastante potente el diagrama de bloques. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Me falta un elemento más que quería hacer el día de hoy, que era mostrarles el tema del diseño del controlador. Un sistema que controle velocidad, no que controle tensión, sino que controle velocidad. Para ello, ahora mi entrada al sistema no es, yo tengo que tomar esta señal y pasarla, sacar un error de velocidad y pasarla a través de un controlador, por ejemplo un PID. Y este controlador va a decidir cuánto es la tensión que yo le voy a aplicar a la máquina para garantizar la velocidad de la máquina. O sea, habría que diseñarlo, ¿no? Bueno, aquí hay varias maneras de diseñarlo. Yo voy a usar una fácil. Ok. Bueno, esta respuesta está bastante fea. Ok, vamos a quedarnos con esta respuesta. Está demasiado rápida, la verdad. Vamos a quedarnos con esta respuesta. Aquí tenemos la respuesta azul. Es la respuesta del bloque con el controlador sintonizado. De hecho, sintonicé un PID completo. Aquí está la proporcional, la integral y la derivativa, incluyendo el filtro del derivativo. Él también tiene un configurador para hacerlo por respuesta en frecuencia, por margen de fase, margen de ganancia, si deseamos llegar a ese nivel de detalle. Entonces aquí está el controlador con las ganancias ajustadas. Y ahora le voy a poner una rampa que llegue a 185
radianes vamos a ponerle en 3 segundos. Y aquí que satura en 185. Entonces, acá voy a poder ver la referencia. La señal de control sigue siendo VA, porque el controlador lo que decide es cuánto es la tensión de armadura de la máquina. Entonces, con la función de transferencia podemos diseñar el controlador que hace exactamente lo que le pedí. En 3 segundos llega a una velocidad de 185 radianes por segundo. Bueno, este es el... Quiero markers, pero bueno, decidió poner markers. Qué fastidio esto. ¿Dónde es que cambio eso? Estos son que puso unos markers aquí que nadie le pidió. Okay. Acá tenemos que la entrada, o sea, esta es la referencia de velocidad que puse y esta es la respuesta que obtuvimos. Esto habría que ponerle las dos en el mismo gráfico para compararlas, pero se puede observar que en 3 segundos se alcanza la velocidad deseada, ¿no? Que era 185 radianes por segundo. Y se anula el error en estado estacionario porque el controlador tiene acción integrativa. Y si vemos esta, vemos que la máquina hace lo mismo. Que la máquina también llega en 3 segundos a 185 radianes por segundo. ¿Dónde está lo relativamente desafiante de este tipo de sistemas hoy en día? En hacer esta fuente. En construir esta fuente que siga, que aplique una tensión variable a la máquina siguiendo una consigna. Ese es lo desafiante. Y es muy entre comillas, porque hay varios tipos de dispositivos que lo hacen. Evidentemente no generan un DC perfecto, entonces tenemos algunos cálculos adicionales, como que si estamos trabajando en la zona continua o en la zona no continua del controlador, etc. El diseño de las componentes electrónicas de potencia, que es el resistor, el GTO, el teristor, los diodos, en fin. Ahí hay bastantes cosas interesantes que discutir de cómo hacerlo. O sea, ¿qué se quiere hacer esto? Y es un problema de control relativamente simple. No sé, media hora dibujé los diagramas de bloque, diseñé el controlador y presenté la respuesta. Digamos que tengo ventaja, yo me sé el problema. Una persona inexperta, pero que haya visto un curso de control, en un par de horas debería tener esto andando. Sí, con mucha dedicación. Pero es un problema simple, es un problema bastante simple, el control de la máquina de corriente continua. Y eso no es malo, eso es bueno. Eso permite que uno, por ejemplo, se aventure a hablar del problema de posición. ¿De dónde puedo obtener la posición en este diagrama de bloques? Si yo no quiero controlar velocidad sino posición, ¿de dónde puedo obtener la posición? Si yo quisiera hacer un control de posición en lugar de un control de velocidad. ¿Cómo relacionamos a la velocidad y a la posición? Con la derivada, bueno, con la integral. Integrando la posición. Si nosotros integramos la velocidad, tenemos la posición. Entonces, la señal que retroalimentamos para
calcular el error y diseñar el controlador no es la velocidad, sino la posición. O sea, la referencia será una referencia de posición. Esa es para subir esto un poco más. Como se habrán dado cuenta, y lo hago así en paralelo, se puede modelar la máquina de corriente continua mediante diagrama de bloques o mediante el bloque de máquina que tiene Simulink, son equivalentes. Uno puede hacer esto para máquinas de inducción, para máquinas sincrónicas. Sí, se puede hacer. Requiere un poco más de trabajo. No son tan simples, pero se puede hacer. Se puede hacer en coordenadas de EQ. Uno puede controlar las corrientes de EQ. Inclusive, también hay planteamientos para controlar directamente el par, que son controles directos de par, lo que se llama DTC. Y esta misma filosofía se lleva a lo que son controles en microredes, controles de generadores eólicos, generadores solares, fuentes de energía solar, etc. Porque la base viene de control de máquina. Entonces después se ha ido expandiendo el horizonte y también se han aplicado controles en red. Inclusive STATCOM y todo esto se parece mucho a control de máquina, pero muchísimo. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que hemos terminado la sesión de una forma bastante interesante. Les queda el video hecho casi desde cero, como un pequeño tutorial. El curso en contenido nuevo no vamos a avanzar más. Hemos llegado hasta acá. La clase que viene vamos a hacer algún problema de máquina de corriente continua y cualquier otra cosa que ustedes deseen que trabajemos, que revisemos, pero no mucho más. Igual yo quedo a las órdenes para atender cualquiera de sus dudas. Ha sido un gusto, realmente el curso creo que ha quedado bastante bien, que hemos lo llevado a buen ritmo, espero que les haya gustado. Intenta ser aplicado y ambicioso simultáneamente, no aplicado en la superficie, sino aplicado en conceptos más interesantes, más profundos, siempre pensando en las herramientas que disponemos hoy en día y en las ramificaciones que tienen estas aplicaciones cuando mezclamos otros conocimientos. En general me parece un curso que está bastante bonito, curso que a mí me ha gustado ver, aunque yo vi estos mismos conceptos con más tiempo, pero si tuviera que verlo en este tiempo, me parece que es un curso bastante interesante. Ha sido un gusto, nos vemos el jueves, pero ya para hacer problemas, ya no para seguir avanzando contenidos. Más tarde les voy a publicar el horario de la lección, la encuesta, cómo lo publico. Y bueno, ya nos vemos para problemas y clases de exámenes. Tengamos provecho. Gracias, profesor. Tenga buen día. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, profesor.